Buenas noches, bienvenidos al Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Manolo Pérez Fabra y José Antonio de Iturriaga. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate el acuerdo que se ha alcanzado en Castilla y León entre el Partido Popular y Vox, que ha contado ya con la crítica del secretario general del Partido Popular Europeo, que incluso el candidato a presidir el Partido Popular en el próximo Congreso de Sevilla, Alberto Núñez Feijóo, un poco ha intentado desembarazarse de este asunto y decir que es una decisión de Fernández Mañueco, y no sé eso qué repercusión pudiera tener, como lo veis, en Andalucía y de cara a unas próximas elecciones municipales en el marco de este Congreso de 1 y 2 de abril en Sevilla del Partido Popular, donde se suponía que el Partido Popular iba a adquirir otro tinte diferente al que tenía Pablo Casado. ¿Quién empieza? ¿Alday? Bueno, por lo que me toca, en el sentido de que está claro que es una circunstancia que todo el mundo sabía que se iba a producir tarde o temprano. Es una cosa que no soy yo sospechoso de simpatizar con Vox por unas cuestiones fundamentales, entre otras cosas por su anti-europeísmo radical, pero yo conozco gente en Vox, porque han sido compañeros en el Partido Popular y son gente que han votado históricamente al Partido Popular, y evidentemente me parece que es una circunstancia que le va a venir coyunturalmente mal en el corto plazo al Partido Popular, pero es algo irremediable ante la imposibilidad que se tiene de llegar a acuerdos de forma normal y normalizada con el otro partido con el que el Partido Popular. Yo soy totalmente fervoroso del bipartidismo, o sea, yo creo en el bipartidismo, pero está claro que el Partido Popular no tiene otras opciones si el Partido Socialista le achica el campo. Esto es como en el fútbol, si le achica el campo y hay un cordón sanitario, por cierto, que no es hacia Vox. Históricamente el Partido Socialista firmó un acuerdo con toda la izquierda para hacer un cordón sanitario al Partido Popular. Con lo cual, también el Partido Popular tiene que también defenderse y pensar que o gana por mayoría absoluta o hay oposición. Yo creo que el Partido Popular esa regla de juego, esas cartas repartidas, no la puede asumir. Y yo creo que a largo plazo puede venirle bien no al Partido Popular, sino creo que a la democracia e incluso a propio Vox, porque Vox, cuando toque pelo, le pasará lo mismo que le pasó a Pablo Iglesias cuando pasó de rodear el Congreso de los Diputados, cosa que, por ejemplo, los señores de Vox nunca lo han planteado. ¿Todavía? Bueno, yo hablo de los hechos, no de las cosas que se pueden hacer. Pero lo cierto es que yo lo único que veo que cuando hay algún conflicto de los miembros de Vox con el gobierno van a los tribunales. Otros iban a la puerta del Congreso a tirar y decir que no te representan, hasta que llegaron dentro del Parlamento, vieron cómo funcionaba aquello y ya eso sí representa a la democracia. Por tanto, yo creo que eso también le va a venir bien a la democracia, pero también le tendría que venir bien a la democracia y a la consolidación de las instituciones en España que el Partido Socialista asuma que tiene que cambiar de socios y buscar para las cuestiones importantes que tenemos del Estado, no solamente a la izquierda de este país, sino también al centro de este país, que es el Partido Popular. Y derecha también. Y derecha también. Vamos, yo me considero de derecha. Vamos. En este caso... Joder, no. Ya estaba ya dudando. No, perdona. Vamos a ver. Yo me afilio a Alianza Popular con don Manuel Fraga Ribarne en Puerto Real. Creo que no tengo dudas de lo que... Mi querido amigo, estás en el momento oportuno. Y tú me conoces bien. Pero creo que es también una oportunidad también para que los señores de Vox pasen de la rima a la realidad, como tú bien dices, al balón al pasto. Cuando uno vea que pasa de ser, en este caso le pasó a Podemos, de sindicalistas en pancarta a ser los jefes del negociado de personal de una serie de personas, las cosas cambian y ya las cosas se ven de otra perspectiva. Y la ministra Yolanda Díaz
puede decir bastante de cómo era ella en la oposición, cuando era miembro de Izquierda Unida del Partido Comunista, y cómo ahora pues se sienta y desayuna croissant con la derecha más radical, que es la económica de este país, por ejemplo. Manolo. Yo creo que el hecho de que fuera previsible, ineludible, algo que tenía que ocurrir, no hace que las circunstancias de que un partido de extrema derecha entre en el gobierno de una comunidad autónoma, a mí por lo menos me parece algo negativo. Sí, sí, sí. O sea, algo negativo, de entrada. Ese hecho No es deseable. parece algo indeseable. Indeseable. Es verdad que las circunstancias son las que son. La única fórmula posible que había alternativa era una convocatoria de nuevo de elecciones. Yo creo que torticeramente planteado por el Partido Socialista, porque quizás le convenía, es decir, si hubiera habido elecciones sería el fracaso de Fernández Mañueco, Vox mantendría su expectativa, pero Fernández Mañueco podría perder y en este caso el PSOE poder incluso optar a gobernar. Dicho lo cual, a mí me parece negativo, es negativo, y debería servir esto, más la participación de otros extremos. El otro día leía un artículo en el que se recogía en el Parlamento Europeo cuáles eran los partidos políticos que habían votado en contra de la resolución de Ucrania. Y resulta que todos los partidos que habían votado en contra son los que están apoyando por el otro extremo al Partido Socialista. Al Partido Socialista. Yo creo que debería haber en este país una altura de mira y no ir al cortoplacismo y llegar a algunos acuerdos determinados, como son, por ejemplo, respetar la lista más votada, no que el Partido Socialista o el Partido Popular necesiten a cualquiera que les pueda empujar a gobernar y que podamos encontrarnos con circunstancias, yo creo que negativas, como el hecho de que vos entres. Dicho esto, sí coincido con lo que decía José Antonio, que esto puede servir para que la subida de Vox se pare, es decir, se puede producir un efecto parecido al de Ciudadanos. Si son inteligentes los dirigentes, lo que pasa es que lo dudo, porque Fernández Mañueco realmente ha demostrado poca inteligencia política en varios pasos que ha dado y en cómo estuvo gobernando con Ciudadanos en Castilla y León, que realmente quien gobernaba era Ciudadanos. O sea, Fernández Mañueco estuvo muy retirado, digamos, de la actuación política directa, pero si fueran inteligentes, podrían hacer incluso para hacer el zarpazo o aglutinar, o incluso intentar que desapareciera Vox. Pero yo repito, para mí es negativo que un partido de extrema, sea de derecha o de izquierda, entre en cualquier gobierno en este país. Bueno, primero, yo felicito al gobierno de Castilla y León porque ha dado una muestra de normalidad democrática. Y es más, creo que debe ser el comienzo de que el centro derecha empiece a perder el complejo, porque cuanto menos complejo tenga la derecha, menos chollo va a tener Sánchez, porque Sánchez tiene entre el club de señores para permanecer en el gobierno, que tiene ministros anti-OTAN y está con la OTAN, tiene ministros pro-etarras. Entonces, ¿quién va a venir aquí a dar lecciones a nadie cuando un partido democrático con otro partido democrático? Entonces, hay que quitarse ese complejo ya. Podemos tener una opinión, como dices tú, como dice Manuel, te guste o no te guste, perfecto. Pero es una acción absolutamente democrática y que, al igual que hizo más o menos, es la misma el acuerdo que tuvo con Ciudadanos. Es decir, se ha llegado a un resultado de elecciones que te dan el que tienen a todos. Yo creo que no hay ningún partido que se presente que no quiera sacar mayoría absoluta y no quiera gobernar solo, o sea que eso es algo, y además ya es de libro, porque sabemos que cualquier candidato de cualquier, aunque sea municipal, general, en lo que sea, y usted, no, yo hasta que no termine la elección, correcto y fenomenal. Entonces, el PSOE, primero, y menos el sinvergüenza que tenemos en Moncloa, se no puede dar para nada ningún ejemplo
a Momento nadie. Sánchez. No puede dar ninguna. Ya hemos salido del momento Sánchez, Porque ya podemos seguir. Pedro I, el mentiroso, que cualquier cosa que diga ya sabemos que va a ser mentira, y sobre todo otras cosas. Hombre, yo sí he hecho en falta en general que la oposición, que trabaja poco, porque hombre, ahora en un pueblo de Aragón ha aprovechado el PSOE que la alcaldesa del PP estaba con cáncer para hacer una moción de censura. O sea, eso es lo del PSOE y la corrupción del PSOE. Pero lo que pasa es que, por eso te digo que mientras no se tenga complejo en la derecha, lo pasa. Por lo tanto, punto 1, magnífico, normalidad democrática, adelante. Y después coincido contigo en una cosa, Vox, una vez que se tenga que mojar, se desgastará. Yo espero que el desgaste no le llegue hasta que se consiga lo siguiente, que gane la derecha. Pero como la derecha tiene ese complejín, que le sirva a Vox para cambiar aquellas cosas que hay que cambiar y que no cambió. Y hay que hacerla, hay que cambiar el tema de la memoria histórica, hay que cambiar, y yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con cualquier tipo de violencia de género, y por supuesto, pero que el hombre seamos ya malo por ser hombres, pues no estoy de acuerdo y lo digo, y eso no es de Vox ni de nadie. Entonces, no hay que estigmatizar ni este tipo de pronunciamientos, y además tú, que estamos aquí, yo he dicho algunas veces aquí, que Vox no es de extrema derecha, es un club de gente que se fue del PP y que se diferencia para captar votos, y tú lo sabes. Y punto. Y los conocemos. Entonces, a mí no me da ningún miedo, ni de extrema derecha, ni de nada, porque cogen muchos incautos que vienen con efectivamente ese déficit, que la culpa la tiene Rajoy con Cataluña. Si se hubiera actuado ahí cojonudamente, y perdón por la expresión, no hubiera pasado esto. Fijaros cómo el que más lo hizo, que se llevó los votos ciudadanos, y a partir de ahí tenemos todo este desastre. Por lo tanto, enhorabuena, adelante, y yo estoy convencido de que será un camino que tiene que abrir. Y una cosa fundamental, mi querido amigo don Fernando, yo dije también, que no sé si lo dije aquí, si no lo he dicho aquí, lo digo ahora, es que no se puede quitar a un presidente del partido que encima ha hecho hasta un delito y dejarlo un mes hasta que termine. Entonces, eso de irse al Parlamento y decir, hombre, yo no estoy de acuerdo, pero usted no tendría ni que hablar de nada. Pero bueno, eso de querer las cosas por consenso, que unanimidad, los gallegos, ya sabemos. Manolo. Vamos a ver, yo creo que la repetición de las elecciones que ha habido en Castilla y León han sido un desastre, ese adelanto electoral. Desastre. Había un gobierno estable, un gobierno que conformaban el Partido Popular con Ciudadanos, y aprovechando unas noticias que se han demostrado luego falsas, pues el presidente decide adelantar las elecciones, y el resultado electoral es que por primera vez en España pues va a gobernar un partido de la derecha extrema, o de la extrema derecha. Manolo, que tenemos que tomar café después, Manolo. Lo que es un partido de extrema derecha. Y eso es así. Nada más que hay que leerse el programa. Y eso es así. Además, cuando ayer el presidente del Partido Popular Europeo pues dice que es una triste noticia y que es una claudicación la que se ha hecho aquí en España, y que él espera que esto no sea una serie que se inicia ahora y que luego continúe con Andalucía y con Madrid y con el resto, pues viene a decirnos que eso fuera de España genera cierta inquietud. Es verdad que a partir de la desaparición del centro, que es una operación que nunca ha cuajado en España, porque lo sabemos desde los tiempos del CDS, que eso no ha cuajado, pues es cierto que a partir de esa desaparición tenemos un problema a la hora de conformar mayorías. ¿Cómo y con quién se conforman las mayorías aquí en España cuando no sostienen las mayorías absolutas? Claro. Y ahí aparecen los extremos, por una y otra parte. Y eso dificulta mucho el entendimiento. Y más en un país en el que el acuerdo no es de lo que más se premia. Se considera cesión. Una debilidad. Y eso dificulta muchísimo el entendimiento aquí. Porque claro, cuando hablamos de los países en donde existe el cordón sanitario, cordón democrático, como se le quiera llamar, son países con otra tradición
electoral muy distinta a la nuestra. Sí, claro. En el caso, por Alemania, ejemplo, en el caso de Alemania, pues se conforman cada 2 por 3 grandes coaliciones entre los dos partidos que tienen posibilidad de gobernar. En Francia existe la segunda vuelta, y la segunda vuelta es la que hace que los partidos se pongan de acuerdo cuando no quieren que un candidato de la extrema derecha pues vaya a salir presidente de la República. Eso aquí en España no pasa y no ocurre. Y la gente ha decidido aquí dar su voto cada vez más a una opción como la de Vox, y con la que yo, por ejemplo, en temas como pueden ser el de las minorías, el tema de la ley de la memoria democrática, el tema de Europa, son temas que para mí son imposibles de entender que eso se quiera blanquear de la forma en que se está haciendo. Hay una cosa que el Partido Popular sí hay que reconocer, el Partido Popular ya de Núñez Feijóo, porque No nato todavía. no nato, pero Todavía. ya está. Llevo 16 años gobernando Galicia. Bueno, pero Galicia es Galicia. Sí, pero digamos, Galicia no es el Murcia. Partido Popular que dirige o va a dirigir Núñez Feijóo, sí se ha encontrado, lamentablemente, igual que se le decía a Pedro Sánchez, que parece que tenía ahora excusa para todo, sí se ha encontrado con una situación como la que estamos pasando a nivel mundial, con el tema de la guerra, para ocultar o para esconder, digamos, ante la alarma social o la alarma pública que pueden producir determinadas cosas. Esto es como lo del rey, el rey Juan Carlos, el rey emérito, es decir, el rey emérito dice que va a venir, esta gente ha impactado corriendo con Vox porque parece que la preocupación de la ciudadanía ahora mismo es otra. Ahora mismo preocupan otras cosas. Y realmente la van a meter a doblar con este tema, y cuando ya miremos para atrás, digamos, bueno, ya están pactados. Juanma en Andalucía, que no creo que después vamos a hablar, Juanma en Andalucía pues dirá, bueno, esto es de otro, pero yo ya no sé qué. Pero digamos, lo que es el efecto del pacto, lamentablemente por las circunstancias de guerra en las que estamos pasando en el mundo, pues va a pasar más oculto. O sea que yo creo que han buscado el momento ideal, han buscado el momento para pero que fíjate la cosa... que el tema más pequeño se ha ocultado con una guerra, que con una pandemia se ha saltado 1.500 procedimientos de transparencia Pedro Sánchez. Imagínate, imagínate tú las diferencias que hay. Y una cosa, yo creo que también hay que poner un poco en relativo todos los temas. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido en la etapa de Pablo Casado en el Partido Popular es que derivó las responsabilidades en una persona que es una persona que ha demostrado su incapacidad para ser secretario general del Partido Popular, pero del Partido Popular y de cualquier cosa, que es Teodoro. Bueno, y el otro por hacer eso, ¿no? No, por la delegación, por la Los delegación. dos, ¿no? Los dos. Pero es que Teodoro se une a Fran Herbiás para hacer una operación de acoso y derribo a su socio de gobierno. Y eso ha sido el fin de las posibilidades de que el Partido Popular tenga otra alternativa de pactar, porque se ha cargado un partido que podía pactar como ciudadano con el Partido Socialista o con el Partido Popular, en la medida de la posibilidad, fuera con el Partido Popular, pero es que se lo ha ido cargando territorio por territorio. Entonces, claro... Sí, pero que no puede... Pero que lo que no puede permitirse es que al Partido Popular no se le permita pactar con nadie y el Partido Socialista puede pactar con todo el mundo. Sí. Por cierto, el Manfred Berman, el presidente de los conservadores europeos, fue el que dijo que en el 1 de octubre en Cataluña el gobierno había hecho cosas que no se debía haber hecho. Con lo cual también relativemos también cuáles son los intereses de cada uno en el Partido Popular Europeo. Pero yo es que en Alemania hay una posibilidad importantísima que Pedro Sánchez descartó desde el primer momento, porque él dijo, yo no voy a pactar con el Partido Popular porque me va a pasar lo mismo que pasó al Partido Socialista en Grecia, que desapareció. Sí. Y en Alemania, el que actualmente es presidente de la República Federal Alemana fue el responsable de Hacienda con Angela Merkel, porque hubo un pacto.
no solamente con el Partido Socialista Alemán, Sí, pero tú lo dices sino porque también, no son los mismos. con los verdes. Pero hay otra tradición. No, pero por eso, pero Otra porque tradición. aquí se ha descartado. Y la gente lo hace de otra manera. Pero yo, por ejemplo, Bueno, o sea, aquí acepta la gente. hay una cosa que... Porque a mí, claro, el que se diga que, si es que se dice, porque yo no lo he leído, el programa de gobierno, pues que se va a derogar la ley de violencia de género a nivel autonómico, el tema de los inmigrantes, bueno, pues eso son cosas fundamentales. Quien haga un pacto de gobierno, si es que eso luego se traduce en acción de gobierno, planteando ese tipo de situaciones, pues supongo que lo pagará. Pero lo que estamos diciendo en relación a esto es que ayer, Casado ayer, en Europa, en la reunión... No debería existir, es que no debería existir, Casado. Él decía que... Sí, que con él no hubiera pasado. Claro, que él ha sido, diríamos, el elemento que ha impedido... el que la extrema derecha gobierne en España. Bueno, Y además, se tiene que buscar la papa, se tiene que buscar la papa ahora. Pero fue el mismo que decía que podía tener... de Mañueco convoca las elecciones en Castilla y León. Y además Mira, él no tiene nada que perder, Manolo. No tiene nada que perder ahora. Es que la perdió todo. Claro, es que con esa declaración la perdió y he todo. venido me han echado por eso, por impedir los acuerdos con la extrema derecha y también por el que de alguna manera bueno, pues él haya sido el que impedía la corrupción o ha querido acabar con la corrupción dentro del Partido Popular. Cuando tú ya estás fuera dices, ¿y ahora cómo me busco la papa? Ahora, lo que aquí habrá que ver a partir de ahora y después del Congreso extraordinario que tenga el Partido Popular es si Feijóo está más cerca del discurso que hizo en su momento Pablo Casado cuando la moción de censura de eso, o está más cercano de los que defienden posiciones de entendimiento con Vox. Te voy a decir una cosa muy rápida porque sé que Fernando tiene mucha prisa hoy. Hay una cosa fundamental también, es en el mensaje, tanto sea en política como en cualquier tipo de actividad, pero estamos en política, el mensaje puede ser el mismo y sin embargo el transmisor o el mensajero puede cambiar muchísimo. Entonces, lo que pudiera decir Casado puede parecer similar a lo que diga Feijóo, pero no tiene absolutamente nada que ver, porque quien lo está dando tiene una transmite una autoridad que no tiene los anteriores. Sí. Y yo creo que lo que ha dicho él es muy sencillo, pero esto es muy sencillo, además los gallegos son estos, lo va a repetir 20 veces, ustedes no son nadie para darnos a nosotros y para recriminarnos con el ejemplo que dan. Y punto. Eso se decía antes, pero se decía de tal manera que porque era joven o por lo que sea, se tenía así, ¿verdad? Lo dice Feijóo y lo va a decir 20.000 veces y vais a ver como dentro de un mes y algo que ya esté Feijóo, que no haría falta, pero bueno, vamos a poner esa fecha, veréis como la subida del PP va a ser absolutamente espectacular. Va a ser espectacular. Porque todo lo que está haciendo, vamos a ver, porque hay... El que va a subir es Vox. Sí, perdona, no, Vox va subiendo, no va a subir tanto. Y Manolo, hay muchísima gente que estaba pendiente a que hubiera un liderazgo serio en el Partido Popular, que esa gente, para volver así, hay gente que tiene muy claro que si, y yo creo que hasta gente de Vox que tiene clarísimo que es mejor que hubiera unos gobiernos de respetar mayorías y de los grandes partidos, pero eso, como tú bien has dicho también, no es un tema intrínseco en nuestra sociedad. Pero es que Rajoy propuso al Partido Socialista que empezasen los ayuntamientos a respetar la lista más votada, y fue el Partido Socialista quien se negó, porque no iban a coger ni un solo ayuntamiento. Pero teniendo el PP mayoría absoluta... Ese fue el fallo cuando estaba Aznar, mi hermano fue testigo, y tengo el escrito con... Perales, que era por parte del le encargó a través de la FEN el estudio, el cambio de la ley electoral en las municipales, claro, y ponerse de acuerdo para la lista más votada y tal. Y bueno, ¿qué ocurre? No se pusieron de acuerdo, pero vuelvo a repetir, Aznar lo que tenía que haber hecho era, venga, negocio, y como tengo mayoría para hacerlo, pues como quieres que no, lo hago. Ese es el error de la derecha siempre. Por eso, y con eso termino, cuanto menos complejo, menos chollos Sánchez. Y dicho esto, no tengo más que añadir. No, pero perdona, solamente creo que en la primera fase de Feijóo será normalizar el Partido Popular, pero la siguiente fase
evidentemente no es una persona que acaba de llegar a la política, es la reunificación del centro derecha. Y eso será a corto, a medio, a largo plazo. Pero ese es el objetivo, no es otro. Y vamos a ver cómo lo hace. Pero yo creo que si hay alguien preparado para conseguir eso... hay un pequeño fallo, que hay un amigo común, que no voy a decir el nombre, que me preguntó, oye, ¿qué te parece cuando lo digo? Que no se le ocurra dejarlo un mes en la sede. Bueno. Que no se le ocurra dejarlo. No, pero en la sede ya está alguien que tú y yo conocemos. Tenemos que hacer un receso y volvemos en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros José Antonio Aldaiturriaga, Manolo Pérez Fabra, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. No sé si queréis añadir algo más, sobre todo la repercusión de este acuerdo PP-Vox en Castilla-La Mancha, el Congreso dentro de 3 semanas, creo que es, en Sevilla. No sé si en la provincia de Cádiz va a renacer Antonio Sanz. Bueno, así que como veo que hay gente que fueron defenestrados y que ahora están otra vez arriba de la bola, no sé si todo esto trae consecuencias. Cuando hemos apagado los micrófonos estábamos hablando de Javier Arenas, que parece que vuelve. Renacen los sorañistas. Claro, no, el problema que tiene esto es que hay que hacer un desembarco a corto. Pero a largo plazo habrá que hacer una renovación, un plan renove, no solamente de personas, sino también de cómo se trasladan los mensajes. A mí me ha parecido una cosa, me ha pasado una cosa de verdad, y lo tengo que decir aquí, porque si no, como lo de, ¿no? Lo de Ava Gardner. La primera vez que, a través de una persona, me han pedido externamente una idea, una serie de informes, no informes, sino mis ideas sobre el PP en Cádiz, ¿no? Y digo, hombre, pues mira, ya hay alguien que se está preocupando de hacer algunas cosas realmente importantes, si después se terminan haciendo, ¿no? Yo creo que están viendo, va a haber los activos, o sea, Feijóo, los activos que tenga el Partido Popular. Desde aquí te digo, Teófila, que como considere que eres un activo, te va a poner de número 1 en la lista por Cádiz, quieras o no, va a coger todos los activos. Totalmente. Vamos a ver qué podemos hacer con los activos. No va a estar con los cantos de sirenas del PSOE, que él no le va a afectar. Y hombre, eso va a traer una regeneración. Hay algunas personas que creen que esto es normal, los puede resucitar, pero los que han estado de lacayos lo tienen muy difícil, porque aunque parezca y se diga, los que fueron sus jefes no van a estar. No van a estar porque, entre otras cosas, algunos de ellos, no los voy a nombrar, pero algunos de ellos están ahí calladitos y guardados porque no hacen ningún ruido para que no se enfade Luis Bárcenas. Para que no se enfade Luis Bárcenas. O sea, que imagínate en qué circunstancias como para ponerlo en primera fila. Yo lo que te digo es que esto puede pasar lo mismo que le pasó a Aznar cuando perdió las elecciones en el año 93 y llegaron las municipales en 95. Para ganar las generales hay que primero ganar las municipales y autonómicas. Y en las del 95 puso a los mejores. En este caso puso a Teófila Martínez. O puso a Celia Villalobos, mejor es lo más conocido. Yo porque con Celia Villalobos no tengo mis dudas. Pero lo que sí es cierto que lo que hemos visto hasta ahora del Partido Popular puede que cambie. Y cambie en poco tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay por primera vez la opción de buscar fuera, no salir al mercado como hacía Ciudadanos, que parecía que tenía que ir al LinkedIn a ver a los candidatos, sino ver a las clases medias, digamos, a los cargos medios que puedan aportar. Porque las municipales son fundamentales para Feijóo. Está claro que si hay un fracaso en las municipales y las encuestas, aunque a nuestro director no le haga mucha... No, perdona. Esa Montiel era. Vale. Esa Montiel. No, que a mí nunca me han preguntado. No, bueno. Nada más que digo eso. Por cierto, un abrazo importante, Enrique, aunque sea en medio del programa. Yo creo que las encuestas se las inventan. Pero... No. Yo te puedo garantizar que las que me ha hecho a mí no las... ¿A ti te han preguntado? ¿A ti te han preguntado? A ti te han llamado la factura. No, a ti te han llamado y te han dicho, a ver, usted... No, a mí me han preguntado a veces. Bueno, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que te comenté el otro día que casualmente me llamaron al móvil. Nosotros, los que nos dedicamos a eso, normalmente decimos, ¿qué? No, mire, que yo me dedico a esto y tal. Pero yo dije, no, me tengo que quedar callado. Y
me hicieron una pregunta sobre el ayuntamiento, vamos, sobre el tema de Cádiz. O sea, que soy de hace 2 semanas, que te lo comenté además. Eso es una leyenda urbana. Pero lo de Teófila, yo estoy de acuerdo contigo en que la opción del Partido Popular en Cádiz es poner... Activos, ojo, activos, no nos olvidemos. No lo que estaba intentando hablar. No pasivos. Vamos a ver, yo creo que el resultado de las elecciones en Castilla y León, en lo que hace referencia a Moreno Bonilla, peor no podía haber sido el resultado. Acordaros de cuando le decía a Mañueco, por favor, a ver si como diciendo, a ver, porque vamos... sacad mayoría absoluta, por Dios. Claro, es que... que me toca después a mí. De aquí, claro, es que de aquí a que se celebren las elecciones en Andalucía, que hay poco margen, porque seguramente serán en el otoño las elecciones, porque si no ya no hay no habría ningún tipo de adelanto, forzosamente tendrían que ser yo creo que va a ser en diciembre. Entonces serán seguramente pues en septiembre, octubre tendrán que ser las elecciones. De aquí entonces la pregunta que se le va a hacer insistentemente a Moreno Bonilla es, bueno, y si usted no tiene mayoría absoluta, usted va a gobernar, ya se están haciendo. ¿Con quién? ¿Con quién? Pues ya se lo diré. Y el panorama es que, a ver, ¿cómo se escoge? Dado que Ciudadanos, ninguna encuesta le da nada que sea, diríamos, capaz influyente. De conformar un gobierno estable como ha sido el... Yo diría, si fuera Morillo, diría, cuando le preguntan eso, diría, adivina. Hasta ahora, por tanto... Claro, son los informes que haces tú. Entonces, y más pensando incluso, poniéndole nombre, a que la vicepresidenta del gobierno de Andalucía podría ser Olona. Pues Buena claro, chica, además, ¿eh? Sí. Hombre, ya canta por ahí la gente, ¡Ey Macarena! Entonces yo creo que va a ser. Y luego del otro que estáis hablando, se está en el PP ahora mismo se está hablando incluso de refundación, que lo que se va a producir en el próximo Congreso es refundación. Pero yo creo que no puede haber una refundación en un Congreso en el que no se van a discutir, diríamos, documentos políticos. Claro, hombre, claro, que yo estuve en el Congreso de Sevilla, ¿eh? Y allí no se habló de nada, sí, pero claro que el de la carta. El de la carta, yo estaba delante cuando tu tía, y allí no se habló de nada, ¿eh? Y Antonio Hernández Mancha estaba en el Palomar, ¿eh? Pero se supone que mal se empezaría si se hace una refundación sin documentos que acrediten cuál es el porqué de esa refundación y qué política hay. Y máxime si se empiezan a hablar, como aquí dice el amigo, de activos, y esos activos de los que se habla, pues suena a Javier Arena, pues suena a Sanz, pues suena a Teófila. No he dicho activos. El Consejo de Ancianos de la Tribu. Lo que pasa es que entre las juventudes de la UCD y las juventudes de nuevas generaciones hay un amplio margen de gente que son posibles candidatos, ¿eh? Aparte de que yo creo que uno de los elementos que habría que plantearse, y eso tendría que ser transversal, es la supresión de las juventudes de todos los partidos. Estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo creo como que... dice Roger Senserri, había que bombardear la sede de la juventud de todos los partidos. Yo creo que yo que he sido secretario y presidente. Y claro, y aquí, por una parte, ese problema. Y por otra parte, el problema que va a tener la izquierda a la hora de afrontar unas elecciones en Andalucía, en donde, imaginaros, dentro de unos días va a conocerse la primera candidata que salta al ruedo, que es Teresa Rodríguez, por el grupo nacionalista de izquierda que va a estar por ahí, pero que también si la vicepresidenta le ha dado tiempo de oír lo que quiere oír en los viajes que va a hacer de oyente, pues también habrá que ver aquí la otra parte, la del partido de lo que es Izquierda Unida con Podemos, y lo que es también la otra parte del otro andalucismo más suave, unido a la gente de Errejón. Pero que va a ser aquí el elemento que claro, y todo esto diríamos viendo y analizando con lupa cada cosa que haga Vox en Castilla-La Mancha. Porque cada cosa que se haga allí va a ser, lógicamente, aprovechado. Ahí van a repartir mucho bromuro. Esto es lo que nos viene. En el agua. Yo considero que el escenario, de todas maneras, en Andalucía va a ser distinto
por varios motivos, ¿no? Es decir, en primer lugar, considero que la figura de Juanma Moreno es una figura que tiene un reconocimiento y un predicamento en Andalucía hoy en día, que no es el déficit, digamos, de liderazgo que tenía o que tiene Mañueco en Castilla y León. Suma la marca. Suma la marca. Es un activo político, Juanma Moreno, que además va a tener un peso específico en el organigrama nacional. Yo creo que va a ser vicepresidente del partido a nivel nacional, porque además Feijóo, su gran apoyo va a ser precisamente Juanma Moreno. Es decir, no lo olvidemos, a la hora de articular cualquier medida en Madrid en la política del Partido Popular. Y entiendo, sin jugar a ser aprendiz de brujo, ni acertar qué va a pasar en las elecciones, hombre, conseguir una mayoría absoluta en el Partido Popular en Andalucía lo veo muy difícil, pero sí el que se pudiera reproducir un escenario como el que hay en Madrid. Es decir, un Partido Popular con un buen rédito de diputados, que no necesariamente tuviera que contar... Más diputados que la izquierda. Que tuviera más diputados, exactamente, porque en Castilla y León el problema está en que estaba el PSOE más los partidos, digamos... Bueno, ya se estaba hablando del PSOE con Soria, con los de Claro, los de la España olvidada podían hacer ahí una unión que podía gobernar. Entonces, si el escenario es distinto, quizá el efecto, digamos, del pacto de Vox en Castilla y León no sea tan importante. El problema, yo creo que sí lo tendríamos el año que viene con las nacionales. Es decir, ¿qué va a pasar en el supuesto de que un Partido Popular Nacional no pudiera gobernar y que tuviera enfrente al PSOE, junto con el resto de escoria que tiene a la izquierda, con perdón, pues, y que tuviera que pactar por narices con Vox? Ahí sí que tendríamos un escenario complicado. En el de las nacionales... Al día de hoy es imposible saber qué escenario va a pasar dentro de un año. Claro, porque hay cosas por delante que son las andaluzas y fundamentalmente las municipales y autonómicas. Y las Madrid. Y Madrid, correcto, Madrid. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quería conocer vuestra opinión acerca de las repercusiones que está teniendo ya la guerra de Ucrania en la provincia de Cádiz. Se anuncia el amarre de la flota de Barbate, que va a dejar de descargar pescado en la lonja de Cádiz y por tanto se va a desabastecer de pescado fresco los mercados de toda la provincia. Los transportistas anuncian también una huelga ante el fuerte incremento de los carburantes. Eso, por supuesto, aparte de las incontables muestras de solidaridad que están surgiendo de manera espontánea entre la gente. ¿Quién empieza? Manolo, ¿empieza tú? Sí, la repercusión está clara. La repercusión, es decir, cuando hace ya camino de las 3 semanas ocurre, digamos, la invasión y lo que es el comienzo de la guerra, está claro que aunque está en el marco de Europa y podía preocuparnos desde la perspectiva, digamos, de efectos colaterales de guerra, lo que está claro es que los efectos económicos están claros. Además, es verdad que el desabastecimiento se está produciendo, se ve. El hecho también de que en esta semana que se emite el programa esté anunciada las huelgas del transporte como consecuencia de la subida de la gasolina, de todo lo que tiene que ver con la electricidad y lo que pagan las empresas en electricidad. Grandes empresas, digamos, de sector industrial de la provincia están suspendiendo su actividad. Acerinox, correcto, en el campo de Gibraltar, y parece ser que algunas más se iban a unir. Entonces la situación es muy complicada. La situación es muy complicada desde el punto de vista en que, aunque no estemos en una guerra fáctica o por ahora, y toquemos madera de que esto se solucione, digamos, en el ámbito exclusivamente de Rusia y Ucrania y no intervenga la OTAN, pero sí es verdad que estamos en una economía de guerra. Y eso los ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de que vienen tiempos muy malos. Y necesitamos, pues, un gobierno fuerte que sea capaz de tomar medidas
Y la duda es si con los mimbres que tiene el gobierno nacional se pueden tomar medidas de economía de guerra. Yo creo que ahí va a ser muy complicado el que podamos ver cuando tenemos unos y otros, cada uno. Y sobre todo, ¿a favor de quién? ¿A favor de quién? Porque tampoco lo tenemos muy claro. ¿A favor de quién? Correcto. Si está a favor de uno, manda al otro. Depende. Hombre, yo creo que la provincia de Cádiz, que también depende mucho de la agricultura, Sí. también va a estar muy afectado, aparte del sector, digamos, de la pesca, ¿no? Pero una provincia que también depende mucho de la logística, también va a afectarse de todo el tema de la construcción, digamos, de la situación económica. No te digo ya un Sotogrande, que ahí sí se va a ver bien. Turismo va a ser, ahí se sí va que a bien. repercutir. Y aparte también el turismo. Pero lo que sí es cierto es que, como tú bien has dicho, Manolo, a nosotros no nos afecta directamente en este momento el conflicto militar, pero la guerra económica, aquí estamos implicados todos. Sí. Y como ya dijimos la anterior vez, ha cambiado todo. Pero no ha cambiado todo la situación económica, sino también las reglas del juego. Porque ahora mismo lo que es el derecho internacional también se ha ido todo a hacer puñeta. El respeto, digamos, de unas reglas del juego, si tú no lo estás respetando, por el caso de Rusia, en materia militar, en materia económica también. Lo que pasa es que también es cierto que Europa ha dado un paso adelante por primera vez, no solamente la Unión Europea, sino países que no pertenecían a la Unión Europea y que ahora se plantean entrar en la Unión Europea, ante la hiperdependencia que Europa siempre hemos tenido de economía y de la seguridad de Estados Unidos. Yo creo que nos tenemos que hacer mayores, los europeos. Yo voy a por lo mío, a mi libro. Y que esto sea una oportunidad para que esta unión económica, que sea política, poco, o de seguridad, nada, empecemos a plantearnos que somos un agente importante en el desarrollo de las políticas del mundo y nos tenemos que enfrentar con grandes potencias como son China, como son Rusia, en este caso militar, pero también con Estados Unidos, el que también ha dado un poquito paso para atrás, ¿no? En el sentido, digamos, de que como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esto es un problema, yo os mando para que os matéis, pero el negocio lo voy a hacer yo, porque están haciendo un negocio económico con esta guerra. Bueno, eso no va a faltar nunca y nosotros somos una pequeña parte de esa situación que, como bien habéis definido, pues hay muchos sectores. Yo creo que muchos no, todos van a ser afectados, todos. Porque el que no depende directamente de una cosa depende de otra, por lo tanto, todos los sectores, todo se va a bajar el turismo, va a bajar todo. Sí es verdad que además llegamos de un momento de una pandemia y además con el peor gobierno que ha vivido en la historia de España, que además tuvo la poca vergüenza el otro día de cuando tiene que estar datos hablando anterior a la guerra, echarle la culpa a Putin. Vamos, yo una poca vergüenza de la más grande del mundo, porque usted tiene que hablar que llevamos un 7% de inflación y de muchas cosas. Sánchez. Segundo momento, Sánchez. Saca el Federico que lleva dentro. Por lo tanto, eso ya lo tenemos en la mochila. Y ahora yo, con todos mis respetos, yo lo he dicho, tú no estabas el otro día, pero yo me siento muy mal, en principio me siento muy mal con esta guerra y me siento muy mal como ciudadano y como europeo. Porque si cualquier situación que pase por lo que estamos viendo y permitir eso, con todo mi respeto, yo lo digo, prefiero que me pongan la bomba atómica encima. Lo prefiero, porque es que esto es inaudito que se pueda aguantar de todo un mundo occidental democrático lo que está ocurriendo ahí. Y sobre todo lo estoico de los ucranianos, y de verdad que sí tienen historia y vergüenza, porque cada vez que se refieren, cada vez que veo los programas, sobre todo los impresentables de La Sexta, sacando a muchos ucranianos, digo, pero sí tendrían que insultarnos como europeos. Y está diciendo ahora el presidente que por favor que cierren el tráfico, o sea, aéreo. Y no, ahí tampoco nos vamos a meter, pero si este señor tendría que tener ya los aviones. lo que tendría que tener ya es salir en todas las televisiones en busca y captura con el dinero que haga falta para que desaparezca. Porque la única manera es coger a sus oligarcas, decirle queréis más dinero y seguir, pues bueno, quitarlo del medio. Lo siento, es así. Es que y que el mundo esté pendiente a un personaje de esto, pues mira, yo desgraciadamente no me gusta ser pesimista, pero suelo acertar. Como esto continúa así, los remedios que van a venir posteriores, España va a ser de los que
si no cambia el gobierno pronto, va a surgir más tarde, y desgraciadamente nosotros dentro de España seguimos a la cola. O sea, no tengo en estos momentos nada bueno que celebrar. Sí, yo creo que en un mundo tan globalizado, cualquier acontecimiento como puede ser este, y encima el peor de los acontecimientos que puede haber en la convivencia entre las personas, que el estallido de una guerra, pues muchísimo más de repercusión. Pero es que esto viene precedido de una situación crítica que hemos vivido, que ha sido la de la pandemia, en la que un informe ayer venía un poco a contradecir las cifras que se han estado barajando de muertos, y según este informe habla de 18 millones de muertos en el mundo en la pandemia, durante la pandemia. Sí, en España sería mucho. Es que estamos de alguna manera no siendo conscientes de lo que estamos hablando, y en esa situación que yo creo que se intentó hacer frente bien con las ayudas a los distintos sectores en la pandemia para que no se derrumbase todo, pues ahora hay que añadirle las ayudas que ya te están pidiendo y exigiendo pues distintos colectivos, desde el del transporte al de la pesca, la agricultura. Todo el mundo dice no puedo seguir porque todavía no me he repuesto ni mínimamente, porque no me han llegado ni siquiera las ayudas de la pandemia, pues ahora las de esto. Y claro, y uno dice, ¿y cómo se paga todo eso? ¿Cómo se va a pagar todo eso? Porque cuando se hace referencia al gobierno, ¿qué gobierno, sinceramente, y si nos quitamos la parte, diríamos, más partidista o sectaria, hubiese habido mucha diferencia en relación a las medidas que ha adoptado este gobierno si el gobierno hubiese sido otro? Pues hemos visto que gobiernos de distintos signos y a lo largo de todo el mundo y en Europa, que es lo que tenemos más próximo, no han reaccionado muy distinto a como lo ha hecho aquí, porque es verdad que por primera vez ha habido una respuesta europea y se han intentado dar ayuda y no dejar a la gente como se dejó en la primera crisis, la del 2008, que se dejó a la gente al albur de lo que podía. Acordaros de lo que ocurría entonces. Eso no ha ocurrido esta vez con la pandemia, y veremos a ver, se procura que tampoco sea así durante la guerra, pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite, porque claro, eso tiene un límite. Y cuando Borrell hace la declaración que hace de bajar el esto, pues lo que está diciendo un poco es una visión un poco más edulcorada del sangre, sudor y lágrimas del otro. La cosa va a venir mal, pues aguántate. Si nosotros bajamos un poquito, imaginaros, eso no es nada comparado con lo que están pasando las imágenes que estamos viendo diariamente, y sin embargo supondría pues quitarle de alguna manera, porque la solución no es fácil. Cuando se habla de tomar medidas contra Rusia, el primer problema que te encuentras es responder a la pregunta, pero ¿quién sale más perjudicado en eso? Ellos, que no reciben o que no se va a comerciar con ellos, o los que aquí dejan de comerciar, que era su fuente de ingresos en muchos de los sectores. Pero es que la alternativa es pegar tiros. Claro. Y Europa no está preparada para pegar tiros. No está preparada. Porque por eso te digo. Y además, como al Segurita no lo hemos tenido contento. Y además, es que además Europa en otros temas se desembarazó del asunto cuando venían las olas de refugiados de Siria, metiéndolos y pagándole a Turquía X millones para que tú te entiendes con ellos, y a los griegos se les da otro poco que se entiendan con ellos. Pero claro, ahora ha llegado un momento en el que eso no es posible hacerlo así de esa manera. Alemania asumió 1 millón de inmigrantes, sirios, que se le criticó a Angela Merkel. Aparte, digamos, de pagarle a Turquía y toda esta gente. Pero el problema que tiene es que la crisis económica, como dice Manolo, le afectaba al sur de Europa. Y entonces a los señores que tienen el dinero del norte, pues no le importaba. Pero es que ahora el problema de la energía es suya. Nosotros tenemos energía, pero ellos no. Y ese es el gran problema. ¿Dedicatorias? Bueno, pues dedicatorias hoy a mi buen amigo Evaristo Babé, presidente del Consejo Regulador de Lebrandi de Jerez, a José Carlos García, escritor sanluqueño, que ha tenido mucho que ver con esta proyección de la gastronomía en Sanlúcar, y a nuestro amigo Antonio Sancho, que va a recibir la medalla de la provincia por su trabajo en el ámbito del protocolo, de
esta provincia, que yo creo que ha sido una persona importante y merecedora del mismo. ¿Y Enrique Montiel? Hombre, Enrique y Garófalo y a Rafael están en nuestra idea permanente, en nuestra mente, y como tenemos nuestro chat, pues Montiel, que aproveche la postración para escribir otro libro de poesía, ¿no? Sí, también, bueno, es que la izquierda poética no lo hemos hablado hoy, porque no quiero, en su ausencia, no quiero hablar de su colectivo, pero la izquierda poética en esto va como una moto, eso sí es lo único que va bien. No, le faltan temas. Bueno, pues con estas dedicatorias damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Manolo Pérez Fabra, Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre y José Antonio Aldaiturriaga sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.